Bueno, buenos días a todos. En este seminario vamos a hablar sobre el ejercicio y los factores de riesgo cardiovascular. Como ustedes ya saben, la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares y obviamente están relacionadas con estos factores: hipertensión, diabetes, obesidad, dislipemia, tabaquismo, sedentarismo. La idea del seminario es tratar de ver qué sucede con la fisiología y estos factores de riesgo cardiovascular y también ver cuánta evidencia científica tenemos con respecto a esto. Eh, a nivel científico ya se ha visto que realizar ejercicio no solo involucra al sistema osteomuscular o musculoesquelético, sino que también hay un montón de otros órganos y un montón de sistemas involucrados y que generan beneficios al moverse. Por un lado, por ejemplo, tenemos la cuestión a nivel cerebral. El ejercicio estimula todo lo que es el metabolismo del triptofano y como saben, el triptofano es un estimulador de la secreción de la serotonina y esto genera una disminución en el estrés y la depresión de las personas y aumenta la función cognitiva. Como vimos también en el Laboratorio de Habilidades Clínicas 2, cómo el ejercicio es un gran antiinflamatorio en aquellos, sobre todo cuestiones de síndrome metabólico, porque genera la liberación de un montón de interleuquinas. La que está más involucrada es la interleuquina 6, que tiene muchos estudios comprobados de determinados roles, pero que se sigue estudiando porque hay algunas cuestiones que quizás no están tan claras de cómo actúa, pero tiene un montón de funciones. Por ejemplo, en el hígado estimula el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Con respecto al sistema inmunológico, hay varias interleuquinas que disminuyen el estado de inflamación, sobre todo la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, pero también se estimula monocitos, macrófagos, se estimula la movilización de células natural killer, etcétera. A nivel del intestino, la interleuquina 6 también estimula a las células L a que liberen el péptido similar al glucagón, que es muy importante porque lo que hace es retrasar el vaciado gástrico, digamos, lo enlentece y eso genera una sensación de estar lleno y disminuye el apetito en aquellas personas en realidad en todas las personas, pero esto sería muy importante en aquellas que desean disminuir de peso. También este GLP-1 en el páncreas y a través de la interleuquina 6 también contribuye a la secreción de insulina. A nivel de ciertos tumores, como el de mama, el de colon, se ha visto que la interleuquina 6 y la interleuquina 15 movilizan estas células natural killer, que son supuestamente las que matarían o sí, generarían mayor apoptosis de las células malignas. En el tejido adiposo también la interleuquina es muy importante porque aumenta la lipólisis y la interleuquina 15 disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa y también se ha visto grandes beneficios a nivel del tejido óseo, que también lo vamos a ver en el próximo laboratorio quizás con mayor profundidad, pero el ejercicio estimula a los osteoblastos, disminuye sí, la actividad de los osteoclastos y se produce una mayor mineralización por distintas cadenas también moleculares. Entonces, como verán, el ejercicio provoca un montón de estímulos y cadenas moleculares que influyen en varios aspectos de todo el organismo. Pero bien, en el seminario vamos a ir viendo quizás factor de riesgo por factor de riesgo, qué es lo que sucede con el ejercicio. Por ejemplo, en estas imágenes, en la de arriba, muestra qué sucede con el ejercicio agudo y la obesidad.
En respuesta al ejercicio aguda, el músculo libera interleuquina 6 y esta interleuquina puede actuar de forma endocrina a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo, como ya les nombré, y en el tejido bueno, en las células L del intestino y en los islotes pancreáticos y a su vez va a actuar de forma autócrina en el mismo músculo, favoreciendo la oxidación de ácidos grasos, aumentando la captación de la glucosa y también tiene un rol muy importante en la regeneración muscular post ejercicio. Todo esto conlleva a que esa persona tenga un mayor gasto calórico y a su vez también aumente su capacidad de ejercicio. Por el contrario, cuando hablamos de una persona que hace ejercicio de forma crónica, se reduce la secreción de interleuquina 6 a nivel del tejido adiposo y esto atenúa los efectos proinflamatorios del tejido adiposo y que el estado de inflamación que genera el síndrome metabólico. Por lo tanto, este proceso permite disminuir la resistencia de la insulina y obviamente disminuir la inflamación generada por el síndrome metabólico. Pero bien, cuando uno desea que el paciente disminuya de peso, comienzan las teorías de cómo debería ser la mejor forma para lograr una disminución de peso. Obviamente que en esa disminución de peso va a ser muy importante la restricción de calorías que se consumen, pero también a su vez va a ser muy importante que tengan en cuenta el concepto del gasto energético total. Em, el gasto energético total está compuesto por tres puntos. La tasa metabólica basal, que es la energía que se gasta por las funciones vitales, tanto la respiración, la circulación sanguínea, no sé, el mantenimiento de la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Y eso representa entre un 60-70% del gasto energético total. Después tenemos el gasto de energía a través del efecto térmico de los alimentos, es decir, la energía que se utiliza para digerir, absorber y metabolizar los alimentos. Que eso sería más o menos un 10% del gasto energético total. Y luego tenemos la energía gastada en los movimientos, o sea, y eso va a depender mucho de la actividad física del paciente y del ejercicio físico que realiza el paciente. Por lo tanto, no solo es importante que disminuyamos la cantidad de consumo de calorías, sino que también vamos a tener que tener en cuenta este gasto energético a nivel del ejercicio para poder tener una disminución de peso. Em, Siempre se ha creído que la mejor forma de disminuir de peso es realizando ejercicio aeróbico. Y esto, recordando un poco, se debe a que las primeras cosas que se han estudiado es el consumo de oxígeno durante la práctica del ejercicio. Y como ustedes ya saben, ese consumo va aumentando hasta cierto punto y luego, cuando terminamos de hacer ejercicio físico, va disminuyendo de forma paulatina. Y este consumo de oxígeno post-entrenamiento también es muy importante, sobre todo en aquellas personas diabéticas. Bien, también es bueno en este punto que recuerden que era un MET, que es el gasto energético en reposo, ¿sí? De cuánto oxígeno por kilogramo de peso gastamos estando en reposo y cómo ese gasto de oxígeno se va aumentando o esos MET van aumentando a medida que nos movemos. Bien, pero luego han surgido otras hipótesis en el que, y ahora les voy a mostrar un estudio que hizo Segal en 1985, en que pudo demostrar que en realidad este gasto energético va a depender más de la masa muscular que de la masa corporal total.
Y esto le demostró a través de un estudio en donde comparó sujetos obesos con sujetos magros. Como pueden ver acá, en la primera columna, se demuestran casi ambos grupos de personas tienen el mismo peso, sin embargo, y mismo talla, sin embargo, cuando vemos su composición corporal, los obesos tienen un porcentaje graso mayor, mucho mayor que los sujetos magros, pero además también tienen una diferencia en la cantidad de masa muscular, ¿sí? De masa magra por kilo. Los sujetos magros tienen más kilos de masa muscular que los sujetos obesos. Y lo que pudo observar Segal en este estudio es que aquellos sujetos con mayor cantidad de masa muscular tenían un mayor consumo de oxígeno y por lo tanto un mayor consumo de kilocalorías por minuto al realizar ejercicio o estando en reposo. Ya estando en reposo tenían mayor gasto energético los sujetos con mayor masa muscular que aquellos con menor masa muscular. Y esto es muy importante, aunque no se pueda visualizar la diferencia entre estos dos números cuando nosotros lo multiplicamos por la cantidad de peso, es como un 13% más de gasto energético en aquellos con mayor cantidad de masa muscular que aquellos con menor masa muscular. Y esto también lo demostró cuando comparó sujetos magros con sujetos obesos, pero con la misma cantidad de masa muscular. Si nosotros observamos los que serían flacos y su cantidad de kilos de masa muscular con los objetos con la casi misma cantidad de masa muscular, tienen el mismo consumo de oxígeno y por lo tanto también la misma casi cantidad de kilocalorías. Es decir, que es más importante la masa magra, masa muscular, lo que es lo que nos va a determinar más el gasto metabólico cuando queremos, en todo momento, digamos, y sobre todo cuando queremos lograr una disminución del gasto energético. Bien, entonces deberíamos plantearnos que para disminuir de peso en aquellas personas obesas, deberíamos también aumentar la masa muscular. Y esto también lo determina Cunningham en un estudio en el año 91 que demostró que por cada kilo de masa magra se gastan 22 kilocalorías extras por día. Entonces, que la masa magra es el factor clave en el gasto energético y debe ser preservada mediante ejercicio físico y adecuada nutrición. Y también esto nos vuelve a demostrar que es mucho más importante la composición corporal, es decir, cómo está compuesto nuestro peso, cuánta masa muscular tenemos y cuánta masa adiposa tenemos, que el índice de masa corporal de forma aislada, que no nos otorga mucho más información. Por otro lado, en este estudio lo que se hizo fue, bueno, a ver, también comparar qué tipo de ejercicio genera mayor gasto metabólico basal. Y analizaron entonces diferentes formas de entrenamiento. Eh, Sin tener en cuenta en este caso la cuestión nutricional, o sea que el estudio se basó en adultos jóvenes que eran saludables y no se tuvo en cuenta qué es lo que comían o cuántas cantidad de kilocalorías consumían por día. Y se los dividió a todas estas personas en cuatro grupos, en aquellos que solo iban a hacer entrenamiento de fuerza, en aquellos que iban a hacer solo entrenamiento aeróbico o cardiovascular, en aquellos grupos concurrentes, ellos los llaman concurrentes, pero es la combinación de ambos tipos de ejercicio, fuerza y aeróbico, y un grupo que no hizo absolutamente nada durante 10 semanas. Y lo que pudo concluir este estudio es que en aquel grupo
de personas que realizó entrenamiento combinado, es decir, de fuerza más ejercicio aeróbico, hubo mayor aumento del gasto metabólico basal comparado con los otros grupos. Y esto obviamente se asocia a lo que dijo Segal en 1985 sobre la masa mara, que eleva el gasto energético en reposo. Además, bueno, vieron que aquellos que solo entrenaban de forma, hacían entrenamiento solo aeróbico, sí aumentaba el gasto metabólico basal también, pero en menor medida que el combinado, ¿sí? Y además se vio que el aeróbico, perdón, eh, el de resistencia es entrenamiento de fuerza, me confundí yo. El ejercicio de fuerza, o sea, de resistencia, se pudo observar que aumentó el gasto metabólico basal, pero en menor medida que el combinado, que hacer fuerza y aeróbico. Y el aeróbico demostró que mejoró mucho la capacidad cardiorrespiratoria y redujo la grasa corporal, pero con menor impacto que el combinado. Y obviamente que aquellos que no hicieron ningún tipo de ejercicio no hubo ningún cambio en su composición corporal. Entonces, la conclusión es que lo mejor es que aquellas personas que debemos lograr una disminución de peso, lo ideal se combine entrenamiento de fuerza con entrenamiento aeróbico. El entrenamiento de fuerza nos va a hacer crecer la masa muscular y por lo tanto nos va a aumentar mucho más el gasto metabólico basal, y ejercicio aeróbico nos van a dar un montón de beneficios a nivel cardiometabólico. Bien, em, este estudio lo que demuestra lo que quería demostrar es romper un poco con el mito de que si yo quiero disminuir la grasa abdominal, debo hacer 5.000 abdominales por día. Esto es totalmente falso y ya se ha demostrado en varios estudios. Uno muy importante es este que les estoy mostrando en la diapositiva y que concluye que los ejercicios localizados del abdomen no logran reducir la grasa subcutánea de esa zona de forma preferente frente a otras áreas del cuerpo, sino que el ejercicio disminuye la grasa subcutánea en donde considera que debe disminuir. Si bien hay una disminución del tamaño de las células adiposas en el abdomen, no es significativamente mayor que en otras regiones como los glúteos o el subescapular. Y además, esa reducción celular no se refleja necesariamente en cambios visibles de flacidez, pliegues o medidas corporales externas, ¿sí? O sea, por más que uno haga 500.000 abdominales, no es que va a marcar el abdomen y se van a ver las abdominales marcadas, sino que la disminución de grasa es en general, ¿sí? Y eso es un mito que se ve muchísimo y se sigue todavía haciendo hincapié en ello. Bien, esta imagen lo que demuestra es cómo el ejercicio genera una protección cardiometabólica, y eso es a través de que el ejercicio aguda aumenta el factor de crecimiento de fibroblastos 21. Y además el ejercicio crónico lo que genera es un aumento en los receptores de este factor de crecimiento de fibroblastos. Todo esto también, esta mayor actividad de este factor de crecimiento de fibroblastos conduce a una mayor secreción de la adiponectina, ¿sí? Que ejerce sus acciones endocrinas sobre el músculo esquelético y sobre el hígado, ¿sí? Mejorando la oxidación de los ácidos grasos, mitigando la acumulación ectópica de los lípidos y aumentando, por lo tanto, la sensibilidad a la insulina y la homeostasis metabólica. Lo que genera el ejercicio crónico a nivel del corazón, también a través de la señalización del factor de crecimiento de fibroblastos 21, es que induce la expresión de la desacetilinasa mitocondrial, es esta CIRS3,
que a su vez mejora las funciones cardíacas al promover la oxidación también de ácidos grasos, la producción de ATP y la reducción de los radicales libres. Además que, bueno, este factor de crecimiento de fibroblastos medía los efectos protectores del ejercicio también contra el infarto agudo de miocardio y la fibrosis cardíaca, ¿sí? Entonces, toda esta cadena de cuestiones moleculares es lo que genera la protección cardiometabólica y también ya se conoce bastante bien. Bien, ¿cómo es que el ejercicio mejora las cuestiones de la aterosclerosis? Si miramos esta imagen, em, lo que tiene toda una flechita es que el ejercicio lo estimula y aquello que tiene un menos es todo lo que inhibe el ejercicio. Y también están acá involucrados también el factor de crecimiento de fibroblastos 21, la GLP-1, la adino, perdón, la no, adiponectina y otra que se llama iricin, ¿sí? Y todos estos biomarcadores lo que generan es disminuir el estrés oxidativo sobre la pared del endotelio, disminuyen la inflamación arterial, bueno, y generan también una estabilidad en la placa ateromatosa. Así que hay un montón también de factores que ya están comprobados que actúan en la aterosclerosis con respecto al ejercicio. Por otro lado, y también contribuyendo a disminuir la aterosclerosis, está involucrado el sistema renino-angiotensina. Lo mismo para esta imagen, esto indica inhibición y esto es estimulación. El ejercicio inhibe a la enzima convertidora de angiotensina y esto es la misma forma en que actúan los IECA, o sea, eso seguramente lo van a ver en farmacología, pero miren cómo los IECA en realidad actúan de la misma forma que el ejercicio y da la explicación de por qué también el ejercicio es buen antihipertensivo, ¿sí? Y cómo entonces inhibe toda la conversión de angiotensina 2, generando lo que inhibe la vasoconstricción, la inflamación y el estrés oxidativo. Y en realidad el ejercicio estimula la vía no clásica, ¿sí? Del sistema renino-angiotensina y esto permite una mayor diuresis, una mayor vasodilatación, la antiinflamación. Y esto contribuye tanto a la disminución de la aterosclerosis como también va a tener sus efectos como el ejercicio en la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, y em, volviendo al tema de ejercicio y hipertensión arterial, hay algunas cuestiones que quizás todavía quedan algunas dudas de cómo es que el ejercicio disminuye la presión arterial, pero ya se conoce que actúa sobre las cuestiones neurohumorales por el sistema, disminuyendo el sistema simpático, también tiene su está involucrado a través del sistema vascular, ahora lo vamos a ver, y a través de las adaptaciones tipo tanto agudas como crónicas que vimos en las clases pasadas. Pero además el ejercicio físico disminuye la presión arterial independientemente del tratamiento farmacológico y independientemente de la disminución del consumo de sal y de alcohol. O sea, se suma, si yo además es sumatorio, ¿sí? Además también es independiente a la cuestión de la pérdida de peso y del gasto energético.
Como se sabe, los mecanismos por los cuales produce una disminución de la presión arterial, estos mecanismos son multifactoriales y, como le decía, algunos casos quedan algunas dudas de cómo actúa exactamente. Pero hay una disminución en la influencia simpática, o sea que hay una disminución en el nivel de las catecolaminas. También actúa disminuyendo la resistencia vascular periférica y mejora la función endotelial con la participación del sistema renina-angiotensina, como vimos anteriormente. También genera un descenso en la estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos, aunque todavía no se sabe bien qué sucede con la adrenalina y la noradrenalina. Pero además el ejercicio actúa a través de las adaptaciones cardiovasculares crónicas que permiten aumentar la capacidad de transporte de oxígeno por el incremento del gasto cardíaco y la adaptación al sistema vascular periférico. Eso lo vimos también en las clases pasadas. Se produce una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo y en esfuerzo por el aumento del tono vagal y el aumento secundario del volumen sistólico. Además, ya también la hiperinsulinemia y la insulinoresistencia están asociadas con la activación del sistema nervioso simpático. Entonces, como sabemos ya que el ejercicio mejora la sensibilidad de la insulina, también podría tener un mecanismo de disminución de la actividad simpática y por lo tanto de la presión arterial a través de esa cadena de sucesos. El aumento de las cavidades cardíacas y su grosor, y el aumento del volumen sistólico y el aumento de la densidad capilar miocárdica y de su capacidad de dilatación y adaptaciones de metabolismo miocárdico, es decir, el ejercicio estimula la angiogénesis tanto a nivel miocárdico como al nivel de los músculos y eso disminuye la resistencia periférica. Y eso no solo a través de las cadenas que vimos del ejercicio y la aterosclerosis, sino también a través del óxido nítrico. Ah, bueno, más acá lo digo mejor. El ejercicio físico genera óxido nítrico, lo que mejora la función endotelial vasodilatadora. Y a nivel periférico induce la remodelación vascular, aumentando el calibre de los vasos y estimulando la angiogénesis. Eso es un punto fundamental en las adaptaciones crónicas que permiten la disminución o el control de la presión arterial. ¿Qué sucede con la cuestión de la diabetes y el ejercicio? Lo vamos a ver más profundo también en el laboratorio de habilidades clínicas. Em, pero bueno, básicamente sumado a todo lo que ya dije a través de la interleuquina 6, la secreción de insulina, la disminución del estado inflamatorio que genera el síndrome metabólico y la obesidad, además en las fibras musculares lo que sucede es que se activa la proteína quinasa, ¿sí? AMPK, que actúa como sensor de la energía celular y lo que realiza su activación es mejorar la sensibilidad a la insulina. Pero además también en este punto está la proteína GLUT4, ¿sí? Que cuando se produce la contracción muscular, secreta se libera a través de las vesículas que existen en las, perdón, me trae. Se genera la translocación de los transportadores GLUT4 hacia la membrana celular para poder captar mayor glucosa en el tejido esquelético independientemente de la insulina. Eso básicamente es lo que sucede con respecto a los transportadores de GLUT4, que son lo que genera también la diferencia en la diabetes y el ejercicio.
Y últimamente también se ha visto lo que genera el ejercicio y las funciones de la microbiota intestinal. Se ha visto todo lo relacionado a la fermentación de los carbohidratos, ¿sí? Y lo que produce esa fermentación, tanto a nivel cardíaco como a nivel neuronal, ¿sí? Además, también hay cuestiones que están relacionadas al lactato que se produce en el músculo y la microbiota intestinal. Todavía hay muchas cosas por definirse y que se están estudiando, pero todo contribuye, como siempre, a un aumento en el gasto energético y también en una oxidación de los ácidos grasos. Por lo tanto, todo promueve a mejorar eh, la insulina resistencia y disminuir el estado inflamatorio que genera el tejido adiposo y el síndrome metabólico. Todo esto sigue en estudio, hay muchas cosas por aclarar, pero ya se ha visto que entonces la microbiota también tiene algo que ver con el ejercicio físico. Bien, ¿qué sucede con respecto al tabaco y el ejercicio físico? Si nosotros comparamos un sedentario y con un sedentario que fuma, claramente el sedentario tabaquista, que además le agrega el factor de riesgo del tabaco, tiene mayor, obviamente, factor de riesgo y mayor porcentaje de mortalidad que un sedentario que no fuma. Pero ¿qué sucede cuando nosotros comparamos a un sedentario con un tabaquista que realiza ejercicio físico? En realidad, el tabaquista que realiza ejercicio físico tiene un 30% menos de porcentaje de sufrir una cardiopatía isquémica que un sedentario. O sea, que preferentemente yo, si me dan a elegir, prefiero un paciente tabaquista que hace ejercicio que a un paciente sedentario, que es mucho más difícil que también haga ejercicio. Así que este es un punto muy importante. Pero además el ejercicio físico tiene algunos otros beneficios con respecto al tabaquismo. Los fumadores activos entonces tienen también menos riesgo de tener cáncer de pulmón, por todo lo que ya vimos relacionado al sistema inmunológico y a las células natural killer y a la estimulación de ellas por la interleuquina 6. Además, se reduce a la mitad el riesgo de cáncer de colon y de recto en aquellos que realizan ejercicio, o sea, en tabaquistas que realizan ejercicio. Ayuda, cuando comienzan a hacer ejercicio, claramente el tabaquista ayuda, el ejercicio les trae beneficios con respecto a la abstinencia, ¿sí? Dejar de fumar. También obviamente podría ayudar en evitar el aumento de peso que se produce cuando uno deja de fumar. Y además también tiene sus beneficios con respecto a la disminución de la concentración del monóxido en sangre. Entonces también ya está demostrado que el ejercicio es beneficioso en aquellas personas que fuman. Por lo tanto, y a manera de cierre, es muy importante que se acuerden de esta imagen, ¿sí? De todo lo que genera realizar ejercicio de forma aguda y de forma crónica, cómo se van produciendo las diferentes cascadas y beneficios a nivel fisiológico. Hay muchas cosas que quizás no están bien claras y todavía falta estudios científicos que corroboren, pero no hay dudas que el ejercicio disminuye los factores de riesgo cardiovascular y tendría que darle muchísima más importancia de la que le damos en el consultorio a nivel individual cuando tenemos personas con hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera. Tendríamos que centrarnos mucho más en el ejercicio y como verán,
y como están cursando, creo, farmacología también, van a ver que muchos de los fármacos generan lo que genera el ejercicio. Entonces, también un poco esto es a base de reflexión de cómo deberíamos actuar como médicos y como promotores del ejercicio cuando estamos frente a pacientes con estos factores de riesgo cardiovascular. De no hacer tanto hincapié en el tratamiento farmacológico, que sí, obviamente no digo que no se necesita, sí, pero deberíamos ser más conscientes también de la importancia que genera el ejercicio en estos pacientes. Así que bueno, vamos a ver algunas cuestiones más profundas, sobre todo de diabetes, hipertensión. ¿Qué más? Sarcopenia y osteoporosis en el laboratorio de habilidades clínicas, por eso no hice tanto hincapié en este seminario para no repetir la misma información en ambas actividades. Bueno, cualquier consulta tienen el laboratorio con sus profe para poder sacarte todas las dudas al respecto. Muchas gracias. Vamos.